Buenas noches, bienvenidos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Hoy tenemos un invitado muy especial que hace mucho tiempo queríamos tener. Nos lo han reclamado muchos televidentes, muchos de nuestros invitados. Oiga, no he invitado a este personaje, y él ha tenido toda la disposición, pero la agenda es bastante complicada. El destino permitió que nos acompañara esta noche y vamos a ser muy útiles sus consejos, su apreciación, su perspectiva de lo que va a pasar en el próximo año en las empresas, en el campo en donde hace muchos años es uno de los consultores más importantes que hay en Colombia. Doctor Hugo Estrada Nieto, bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, Germán. Muy contento de estar aquí. Y pues yo lo único que quiero es compartir experiencias. Es lo que me trae, es lo que quiero que explotemos un poco en esta charla. Eso. Porque yo no creo que uno enseña con nada distinto al ejemplo. Es como que la mejor estrategia para eso es el ejemplo, como hacían los papás de antes. Así es. Yo creo que tenemos una oportunidad inmensa de acompañar a las generaciones jóvenes, pero no solo desde la academia ni desde, llamémoslo, los estrados, sino es trabajando con ellos, es llevándoles un poco esas experiencias para enriquecerlas. Y pues bueno, aquí estamos. Bueno, hablamos ahorita, antes de entrar al aire, que el doctor muy amablemente me presentó su teléfono inteligente para que yo lo presentara, y yo le digo, doctor, no creo que sea necesario a la teleaudiencia decirle quién es Hugo Estrada Nieto. Él me dice que sí, y yo le digo que no. Sin embargo, no sobra recordarles que pues el doctor Hugo Estrada es uno de los grandes autores de la administración moderna de los últimos 25 o 30 años en esta ciudad y en el país. Hoy, yo no sé cómo hace, no sé dónde saca tanto tiempo, pero hace varias cosas. La primera es CEO, presidente de Remolina Estrada, es una empresa de consultoría en Bogotá. Es presidente CEO de Penagos Hermanos. Es integrante de juntas directivas de Avidesa Mapollo, integrante de la junta directiva también de la EPS. De la nueva EPS. Y bueno, ha estudiado en los Estados Unidos, es egresado de la UIS, tiene muchos magíster y muchos posgrados y muchas especializaciones en tema de gerencia, en estrategia, en prospectiva, en alta gerencia, en desarrollo y crecimiento. Y quienes están en el mundo empresarial saben de quién estamos hablando. ¿Cómo hace hoy un personaje de su edad, no digamos cuántos, la gente calculará? Yo le decía al doctor que mis libros en quinto y sexto semestre, algunos ensayos eran de obligatorio cumplimiento. Tengo un profesor que se llama Eduardo Prada Serrano, seguramente el doctor claro lo conoce. Que sí. Okay. Y era religioso los lunes leer los ensayos del doctor Hugo Estrada en temas de calidad, en círculos de calidad, teoría Z. Estamos hablando hace muchos años. Doctor, ¿cómo hace para tener tantas ocupaciones, cumplir en todo y estar activo y rozagante como lo vemos? Bueno, lo primero es que hay que darle gracias a Dios por la salud. Lo más importante. Entonces, partiendo de ahí, creo que mucho de la energía y de la actividad viene de querer estar activo. Hay un parte, llamémoslo, de voluntad, de deseo, de las ganas, como dirían los muchachos. Y lo otro es gerenciar el tiempo. Creo que la gerencia del tiempo a los que nos gusta estar muy activos se vuelve una herramienta crítica. Entonces hay que levantarse temprano. Yo ¿Qué hora levanta, doctor? Entre 5 y 5 y media de la mañana ya estoy activo. ¿Y termina a las 11? Entonces yo duermo 6 horas bien dormidas. Pero no me molesta, no estoy teniendo que hacer un esfuerzo para hacer eso. Perfecto. Y entonces el tema viene donde estas cositas, estos aparatos facilitan, se vuelven muy útiles, y es tener controlada la agenda. Y adicionalmente siempre el de arriba hace milagros. Entonces hay veces la gente le incumple a uno y resulta que aparece el tiempito que le hacía falta a uno para algo.
O te hablo, la avenida para acá, yo estaba preocupado porque te ha dicho que llegaba a las 6:30 y hoy tenemos una ayuda de los muchachos en las calles. Ajá. Entonces, sí, bastante. Entonces no estuvo fácil llegar aquí hasta el canal. Pero el tiempo aparece. Yo creo que hay un designio en ese sentido y el tiempo aparece. Yo vivo muy ocupado, yo trabajo todavía 14, 15 horas diarias. Pero lo he hecho toda la vida, entonces no me molesta, no me quejo, pero soy riguroso en el cumplimiento del horario. Hace poquito leía a un autor japonés, obviamente que sabe hablar muy bien inglés, y algo leí en mi precario inglés, que el gerente moderno tiene que proyectar lo que el doctor Hugo está proyectando, que es tranquilidad, felicidad, equilibrio de vida a su grupo de trabajo, porque es como la primera herramienta para generar empatía y cumplimiento de proyectos y de alcanzar objetivos. Sí. Yo creo que tú acabas de mencionar algo que para mí es absolutamente vital, y es el ejemplo. No hay nada más incorrecto que el discurso por un lado y los actos por otro lado. O sea, cuando tú no caminas el ejemplo de lo que dices, el riesgo de inconsistencia es muy grande, y tu equipo de trabajo, la gente con la que laboras, te lo cobra. No solo lo resiente, te lo cobra. Y eso, en estas experiencias, yo ya llevo 46 años trabajando, y para mí ha sido una regla clarísima. Cuando cometes esa inconsistencia, muy poquito tiempo después te lo cobra, aparece ese tema. Entonces, el otro tema es del equilibrio, de poder ya transmitir un equilibrio tanto vida-trabajo como al interior mismo de uno. Y yo creo que ahí hay algo que yo quisiera compartir, Germán. Señor. Y es, los seres humanos tenemos 3 enemigos grandísimos internamente, todos, que se llaman la orientación al poder, la orientación a la figuración y la orientación al territorio o a la posesión. Esos diablos que tenemos todos los seres humanos por dentro. ¿Uno más controlados que otros? Resulta que es que cada uno, no todos los tenemos igual. Entonces, yo puedo ser más orientado a la figuración y tú más orientado al poder. Pero ese, que es el diablo grande, es el que te saca de equilibrio, el que no te deja llegar a tus metas, el que no te deja cumplir los propósitos de vida, porque uno se engarza con esos diablos. Entonces, creo que el aprendizaje un poco de vida, esto me lo enseñó un psicólogo que trabajó conmigo en la organización Corona en 1990 y punta, 92, 93, que se llama Horacio Restrepo. Y Horacio todos los días nos trabajaba en ese sentido, de decir, tienes que aprender a reconocer tus diablos, para aprenderlos a controlar, porque todos los tenemos. Y entonces yo creo que eso ha sido tremendamente útil en mi vida, para tener no solo el control per se, sino aprender a manejarlos, dejar que no me dañen, llamémoslo, mi equilibrio emocional, mi equilibrio mental, porque de verdad creo que es un aprendizaje que vale la pena compartir. Continuo y constante. Bueno, es una invitación a nuestros televidentes a que, primero, escondan el celular, segundo, o lo apaguen, lo bajen volumen, porque en los próximos 45 minutos les garantizo actualizarlos en las últimas estrategias y técnicas de la administración moderna. Lo último en alta gerencia. Entonces, aprovechemos, porque no todos los días puedo darme el lujo de tener al doctor Hugo Estrada, porque además ya en la vida real es un hombre bastante costoso. Es una publicidad buena, doctor. Y tampoco la agenda de él lo permite. Entonces aprovechemos los próximos 45 minutos, porque vamos a hablar de la perspectiva del próximo año para los empresarios y algunas cositas con las que hay que contar en este camino aspiracional del éxito
hacia el logro de nuestras metas. Estamos en Sala de Juntas, el programa Economía y Negocios. Ya regresamos. Regresamos a Sala de Juntas, el programa Economía y Negocios, hoy con el doctor Hugo Estrada Nieto. Bueno, doctor, en palabras, digamos, castellanas, como dicen las mamás, ¿a qué se enfrenta un empresario el próximo año en donde sobre la mesa que le separa entre sus metas, sus destinos, sus ilusiones, se encuentra muchos ingredientes con los cuales tiene que maniobrar, quiéralo o no, para poder preservar su empresa, preservar sus sueños, su status quo, para construir sus objetivos, y que a veces no se pueden pasar por alto? Hablamos de una cultura digital cada vez más sólida, cada vez más aferrada a la realidad, un alto nivel de competitividad porque hay gente que está haciendo las cosas cada vez mejor y está estudiando más las cosas, una muy buena trabajo de administración de costos para sus productos, hacerlo más competitivo al mercado versus toda la andanada de importación que aún todavía se sigue presentando en el país en sectores. El tema de innovación, que no puedo dejarlo de por medio, y eso incluye, pues no tanto todo es un departamento y más dentro de las empresas, pero sí tener esa cultura de hacer las cosas cada vez mejor, diferente. Un liderazgo como el que nos hablaba en un principio, y es ser ya no gerente de gritar y con escritorio alto y bravo con gafas gruesas, sino un facilitador de los procesos, un personaje maduro, mayor, o aunque no sea mayor y sea joven, que facilite y que tenga el don de gente, le permita a la gente aliarse con él y no colocarle zancadillas. Son esos y muchos más ingredientes a los que se enfrenta el que quiere competir y el que quiere sobrevivir. ¿Qué pudiéramos hablar de lo que se nos viene en los próximos, sin meter la reforma tributaria y más otras cositas que se están viendo en el camino que nos van a obstaculizar a los empresarios? A ver, yo creo que en contra de lo que mucha gente puede prever, sí. Yo siento que el terreno en el que nos movemos, quienes dirigimos empresas y quienes tenemos la obligación de liderar las organizaciones, lo primero que tenemos que aprender es a caminar en la incertidumbre. Ya la certidumbre no existe en el mundo de los negocios. Yo he tenido esa linda experiencia de empezar a trabajar cuando aún no sabía cómo iba a terminar el año desde el 1 de enero, porque le recetaban cuál iba a ser la devaluación, cuál iba a ser la inflación, no había competencia, etcétera. Y llegó el cambio constitucional del año 91 y nos cambió ese cuento, y empezamos a volvernos una economía un poco más abierta. Y yo discrepo de mucha gente de creer que nosotros ya sabemos competir. Yo creo que todavía somos unos infantes compitiendo. Cuando uno se tiene que enfrentar haciendo negocios en otras partes del mundo, es donde se da cuenta cómo es la competencia. Aquí en Colombia todavía la competencia es decente, es tolerable. Es ética. Bueno, no sé qué tan ética, pero no es tan grave claro. Lo descarnado que es esto en el resto del mundo, especialmente en los países desarrollados. Entonces, primer elemento para mí, hay que reconocer la incertidumbre como algo de todos los días. Eso no va a cambiar. Antes vamos a ser cada vez más inciertos por algunas de las cosas que mencionaste al inicio de la presentación. Tenemos 3 grandes macrotendencias globales, así el presidente Trump diga que no, pero tenemos por uno la gran velocidad que adquirió el proceso de transformación tecnología, todo el tema digital, todo el tema, pues cuando uno mira la ley de Moore que se sigue cumpliendo 60 años seguidos, de que la velocidad de los circuitos se duplica cada año y el costo se reduce a la mitad. Leía no hace mucho a un autor de apellido Friedman en un libro que se llama Gracias por haber llegado tarde, y hacía una analogía que la encuentro muy pertinente. Decía,
Mire, cuando Moore recetó su teoría, su hipótesis, la comparación es esta. Usted podía comprar un Volkswagen o tener un Volkswagen que andaba a una velocidad X y valía $1,000. Hoy ese Volkswagen, el tamaño es el equivalente a dar un tren que le da la vuelta al mundo y vale 10 centavos de dólar. Esa es la desproporción como ha crecido exponencialmente la rapidez de procesamiento de la tecnología y el abaratamiento en sus costos. Eso permitió hacer muchísimas cosas que antes no nos imaginábamos, simplemente por la velocidad de procesamiento y la reducción de sus costos. Tienes otra macrotendencia supremamente grande, que es lo que este señor llama la madre naturaleza, y es todo lo que le estamos haciendo de daño al hábitat, al medio ambiente, a lo que está confluyendo con este poder de tecnología. Y otra macrotendencia es la de la globalización, pero ya no la globalización vista como el import-export, sino como de verdad la globalización. Hoy, te voy a dar un par de ejemplos súper sencillos. Si tú miras la población altamente educada, magísters y PhDs, que hay en los países subdesarrollados del mundo, la China, la India, parte de lo que eran las repúblicas socialistas soviéticas, parte de lo que ya viene llegando al este de Europa, ahí hay 3.500 millones de personas. El 10 es altamente educado, son 350 millones de personas. Eso es mayor que la población de todos los Estados Unidos, que están vendiendo su conocimiento en la red. Eso acabó totalmente la propiedad del conocimiento visto como una propiedad regional, como una propiedad de un país. Hoy ese conocimiento está disponible para todos nosotros. Esas tres cosas caminando al tiempo hacen prever un mundo violentamente incierto. Si te vienes después a algo más reciente, y seguramente has conocido por ahí a un señor filósofo joven israelí que se llama Yuval Noah Harari, que es el que escribió Sapiens, el que escribió Homo Deus. Acaba de lanzar un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y allí sí que se acaba de dar uno cuenta de la incertidumbre violenta que vamos a ver en este siglo, totalmente asociada a estas mismas fuerzas y algunas adicionales, porque ya estamos viendo que los modelos que le dieron respuesta a la humanidad ya no están siendo exitosos. Entonces ya el comunismo no está siendo capaz, ya el capitalismo tampoco está siendo capaz, ya el nacionalismo no está siendo capaz. Entonces nos suelta unas preguntas inmensas a la humanidad de qué va a pasar, qué es lo que tiene que nacer para que podamos tener una vida razonablemente buena. Yo no quisiera enfrentarme a lo que se tienen que enfrentar los muchachos que están hoy en los 8, 10, 15 años, de lo que van a tener que vivir cuando tengan 60. Porque las preguntas que hay que responderse de ahorita a esa época no tienen la menor duda de que van a ser muchísimas veces más complejas que las que tuvimos que resolvernos los que ya estamos de salida. Y ese tema, visto desde el mundo de los negocios, no tiene sino dos opciones. Y es, ¿lo entiendes y tratas de vivir en él? O lo otro es, entiérrese. Y ese primer mundo es el que yo creo que nosotros, los colombianos, todavía no lo tenemos en perspectiva
de que eso está pasando hoy y ahora. Y que es una realidad. Que es una absoluta realidad. Yo puedo darte ejemplos allí de cosas que yo mismo estoy haciendo. Utilizando inteligencia artificial, utilizando machine learning. O sea, estamos creando una plataforma para hacer selección de personal sin la intervención de los seres humanos. Estamos poniendo el mundo digital a sus manos con el Internet de las cosas. Y yo me aterro de ver a gerentes llamémoslo, de mi época, que habla uno de eso y se quedan viéndolo como si uno estuviera hablando en ruso. Claro. ¿Sí? Sí, y te dice, oigan, y sobre todo en Bucaramanga, en esa ciudad. No. ¿No necesariamente? No, en el mundo. Ok. En el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un tema de relevo generacional más lento. En el mundo desarrollado, ese relevo generacional es más rápido. En cambio, aquí todavía estamos muchos viejos dando lora. Hay excepciones. Sí, ¿no? Pero creo que ahí nosotros tenemos que hacer ese relevo más rápido sin desperdiciar la experiencia. Que creo que esa es la gran ventaja que aducimos, que tenemos los viejos. Pero hay que generarle el espacio a los muchachos. Deme 3 segundos, doctor, vamos a cumplir nuestro primer corte de comerciales y regresamos porque en esta perspectiva de lo que el mundo, a donde vamos, pues yo no puedo tener atrevimiento de cortarle. Estamos en Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios, ya regresamos. Regresamos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal. Hoy hablando con el doctor Hugo Estrada Nieto de la perspectiva a cual tenemos que enfrentar quienes tenemos y aspiramos a sobrevivir en el mundo de los negocios, cualquiera que sea la línea. Hablamos en off the record, doctor, que si una empresa, digamos, de carácter regional, pero de talla internacional como Penagos, del cual ustedes el CEO, el presidente, si con aliados internacionales, con operación en Asia y en otros países del mundo, ahora tengo entendido que en Brasil también, de lo que hace, tienen esas preocupaciones y que están en el mundo, en el primer mundo de los negocios, actualizándose de cuál es la perspectiva de corto plazo para poder reaccionarle a tiempo y no que lo avasalle. ¿Qué dirán el resto de empresas, doctor, que en nuestra región son muy importantes, algunas con mucho futuro, otras con mucha tradición, y que todavía no son conscientes ni de lo que nos conté en la primera parte, las 3 tendencias sobre las cuales tenemos que movernos, ni de a dónde tienen que dirigirse en los próximos 2 años? O sea, como ¿qué hay que hacer? ¿Dónde prendemos la luz? A ver, yo creo que en ese mundo de alta incertidumbre que comentamos antes, hay algo que tenemos que reevaluar inmensamente, y es el concepto de planeación. El concepto de... Porque es que hay un error que visto desde la realidad, la academia lo resuelve, pero el empresario no lo usa. Y es entender que la planeación no es ni un proceso de adivinanza, ni un proceso de asertividad. Lo único que te ayuda a la planeación de verdad es hacer un esfuerzo por entender el futuro y dónde te vas a mover. El que se cumpla o no se cumpla no es lo relevante, es que uno entienda en qué terreno se va a mover. ¿Qué es lo que sucede allí? Algo muy simple, que ahora se volvió un tren continuo. Ya no son procesos en el tiempo. Entonces, el espectro sigue siendo de largo plazo, pero de unas miradas mucho más cortas para poderse estar ajustando a toda hora. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a vivir así. Oiga, dentro de 3 meses, ¿qué es lo que yo creo que iba a pasar? Yo creí que el dólar iba a estar a 3.200 y resulta que se volvió a revaluar y está a 2.900. Bueno.
¿sí? Yo había hecho eso para tal época, no, y eso es de diario, uno no se debe amargar por eso. Y resulta que los gerentes y los miembros de junta directiva creen que la obligación del gerente es adivinar el futuro, y no, no es. Y le cobran, le sacan los ojos porque es que no cumplió el presupuesto. No, lo que precisamente hay que lograr es todos hacer ese esfuerzo para cumplirlo, pero entender en ese campo que se mueven la alta incertidumbre para poderlo lograr, y lo que le deben reconocer al gerente es su capacidad de adaptación, cómo logra moverse en esos terrenos para poder tener una situación, llamémoslo, más asertiva. Bucaramanga, a diferencia de algunas regiones del país, y pese a la tradición que la conoce usted mejor que nadie, que en el siglo pasado y en este, sobre todo en el pasado y en el anterior, las grandes industrias de este país nacieron acá en Santander y con razones X o Y se fueron. Pero no deja de inquietarle a quien habla el por qué, doctor, es tan dado que el empresariado santanderiano es como tan inconsciente de la actitud al cambio y la actitud al mejoramiento continuo, al proceso de ser cada vez mejor, de reentrenarme, de tener gente que me guíe o yo mejorar mucho mi condición profesional para entender que no todas las condiciones del año pasado van a ser las mismas que los próximos años. ¿Por qué nos cuesta eso? ¿Por qué le cuesta tanto eso? Y quiero su respuesta porque usted se mueve en un mundo académico que goza de la actualidad que se necesita, pero también del mundo real de las equivocaciones empresariales donde se toman las decisiones. O sea, está permeado de ambas variables. ¿Por qué eso puede pasar y cómo hacer para romper ese círculo vicioso que ha hecho, a mi modo de ver, que nuestra región un poco esté rezagada en esos temas de alta competitividad? A ver, yo creo que hemos mejorado bastante como región. Desde luego. No por eso tenemos todo resuelto, pero yo creo que uno de los elementos que muestra que hemos mejorado es ver los índices de la ciudad y del departamento, sí. Especialmente en el tema social, que los subestimamos. El doing business. Entonces, yo sí creo que hemos mejorado mucho, ¿no? Y cuando tú vas y miras el índice de distribución del ingreso, miras el desempleo, miras la cobertura de los servicios sociales, esta ciudad ha mejorado en forma sensible. Luego, no podemos tampoco ser tan duros con el pasado para decir que no hemos aprendido. ¿Qué es lo que sí sucede? Que estamos todavía muy alejados del país. Porque estamos lejos. Nosotros estamos... Literalmente en la mitad de ninguna parte. En la mitad de ninguna parte. Entonces, eso no lo hace fácil. No somos costa, no somos centro. Entonces, tampoco somos... Y estamos en la mitad de una montaña y no tenemos nada cerca. Nuestra geografía y topografía es totalmente arisca, ¿no? Y eso tiene un impacto sobre la cultura y sobre los seres humanos que aquí nos movemos. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para el juicio, para el por qué aquí las cosas a ratos son un poco más difíciles. De otra parte, sí creo que hay una parte de temperamento, hay una parte asociada a la cultura, al arraigo. Una cosa que también veo uno mejorar, no lo suficientemente rápido, es la capacidad de asociación, ¿sí? ¿Hemos mejorado en eso? Yo creo que hemos mejorado, no lo suficiente, pero hemos mejorado en eso. Y lo digo por el mismo caso de las empresas que yo hoy día dirijo. Nosotros tenemos hoy día mucho más socios que antes. Antes era la familia solita. Hoy día, cuando vamos y miramos, tenemos un conjunto de socios bastante más amplio. Hemos aprendido a tener confianza, hemos aprendido a equivocarnos en eso también. Entonces, yo sí creo que hay una mejoría no suficiente. Pero también creo que aquí ha venido dándose yo diría, un relevo no lo suficientemente rápido. Y es que eso le pega a las empresas, ¿sí? Porque seguimos siendo los mismos con los mismos.
Si yo me siento y digo en una forma, llamémosla, muy autocrítica, los tomadores de decisiones de la ciudad grandes son los mismos de hace 30 años. ¿Sí? Sí. Eso no está bien. Entonces tenemos que empezar a abrir allí más los espacios. Que creo que está empezando a pasar, sí, ya esto está sucediendo. Ya uno empieza a ver más sangre nueva, más muchachos vinculados a la región. Algunos de los que se estuvieron por fuera un tiempo están volviendo a trabajar aquí. Y eso creo que va a tener también un impacto positivo. Luego, yo te diría en ese entorno de dificultad cultural regional, lo que hay es que seguir abriendo espacios, hay que generar una conversación intergeneracional más fuerte. Las universidades debieran estar promoviendo eso. Sentemos un poco más a que escuchemos nosotros más a los jóvenes. Porque yo, por ejemplo, en mi firma de consultoría no trabajo sino con gente joven. Tengo un par de personas que pasan de los 40 años, el resto están entre los 24, 25 y los 32, 33 años. Y tengo 20 punta de personas así. Y eso es tremendamente enriquecedor. Claro. ¿No? Lo mantiene a uno actualizado y preocupado. Pero es un buen ejemplo de cómo las empresas de Bucaramanga o el Oriente debieron de generar un cambio generacional mucho más rápido, ¿sí? En donde no se afincaran tanto a sus puestos por lo que hablamos al principio, el tema del poder, el tema de esos diablitos que a veces se amarran a las sillas y no se quieren quitar, y eso aletarga un poquito el desarrollo seguramente de las empresas. Estamos con el doctor Hugo Estrada hablando de todo un poquito en materia de prospectiva y de gerencia para el próximo año. Ya regresamos. Regresamos a la parte final de Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal. Antes de entrar a la pregunta fuerte, una pregunta así como un preludio, y nada mejor que usted para que nos la responda. ¿Por qué razón, doctor, hace 25, 30 años, un poquito más, entre 25 y 30 años, por qué razón el culmen empresarial en esta región era Transedes, y lo que decía Transedes era en materia de calidad y en materia de desarrollo, de actualización, de tecnología de punta, empresa de calidad mundial? ¿Por qué siempre fue el faro Transedes para uno referirse a donde que debería ser uno como estudiante cuando sea gerente, o a donde debería uno buscar una empresa de ese tipo, o a donde debería tener esas características para ser triunfador? ¿Por qué fue durante tanto tiempo un faro? Yo creo que allí se dieron muchas coincidencias favorables de la vida. Lo primero, el grandísimo ejemplo que vimos del socio extranjero con un socio nacional que le entendió la jugada y quiso jugar con él. Entonces, los dueños facilitaron eso. Primera situación. Segunda, creo que se hizo un trabajo precioso de selección de personas. Entonces, se armó un equipo que trabajamos juntos muchísimos años, empezando por David Puyana, mi primer presidente de Transedes, a quien yo sucedí unos años después, y después Nicolás Duarte y Fabio González, y ahora Carlos Estrada. Pero fundamentalmente es que fuimos un equipo que trabajó sin ningún tipo de reticencia a entregar lo que éramos. Entonces, eso permitió también un caldo de cultivo tremendamente favorable. Y por último, estuvimos en un momento de la industria automotriz en la que yo no quisiera estar hoy, porque está enfrentada a los retos más inmensos del universo, que estaba en crecimiento. Entonces, llamémoslo que las estrellas estaban alineadas. Se alinearon los astros. Y entonces nos permitió hacer muchas cosas que fueron el fruto de eso, de que creíamos en lo que hacíamos, lo hacíamos con mucho cariño y el entorno en que nos movíamos era favorable. Y bueno, perfecto.
El próximo año, ¿cómo cree usted, doctor, en forma muy general, qué variables cree que deberíamos tener los empresarios para tratar de sobrevivir en un mundo de tan alta competencia, con tantas variables sobre las cuales no podemos eliminarlas y tenemos que jugar con ellas, saber ni siquiera maniobrarlas, sino conocerlas, empezando por conocerlas, y que nos ayuden a trasegar en el mundo de los negocios y en el mundo de la competencia, no importa el sector donde nos movamos? Sí. ¿Cuáles deberían ser como las 4 o 5 cositas? Yo creo que hay 2 o 3 elementos que son fundamentales. Indudablemente está el entorno político del país, que no nos está siendo favorable, y la verdad yo creo que no estamos siendo justos, pero hay un nivel de incertidumbre en ese sentido. El otro es el tema internacional, este rollo que hay armado entre la China y los Estados Unidos. Ahí hay que mirar sectorialmente, porque hay sectores que pueden ser muy favorecidos en esa pelea, como otros que pueden ser afectados. Pero el entorno internacional nos va a crear un tema delicado ahí, y por otro lado el mundo del petróleo. El país venía otra vez montándose en el precio del petróleo en forma favorable, y está otra vez montando unos signos de volatilidad muy grandes que nos pueden generar problemas del precio del dólar. Yo creo que el dólar está llegando a los niveles donde todavía está haciendo favores, pero ya más de ahí de donde está nos va a empezar a hacer daño, porque nos puede disparar la inflación en el país. Y el otro tema de entorno grande es un poco 2 cosas que yo creo que para mí son recontracríticas en el país y que no hemos entendido lo suficiente. Los empresarios tenemos que seguir haciendo los esfuerzos inmensos buscando la formalidad en este país. El empleo informal, el empresariado informal le hace mucho daño a la institucionalidad del país. Y yo creo que ahí tenemos una pregunta de fondo que resolver. Si nosotros de verdad nos ponemos los zapatos de colombianos, los zapatos de que tenemos una obligación con el país, debemos buscar generar una mucho mayor formalidad institucional en nuestros negocios, en nuestra forma de proceder, en la forma de comportarnos, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no creo que sea nada distinto a la incertidumbre que estábamos mirando, pero sí creo que el año entrante tiene un par de momentos muy distintos, y tú también lo mencionabas en forma clara al inicio del programa, y era, oiga, ¿qué va a pasar en el país si hay reforma tributaria o no hay? Yo me he hecho la pregunta en estos últimos días, ¿qué pasaría si el presidente Duque nos dijera: retiro la propuesta de reforma porque esta que estamos diseñando no es la que le conviene al país? Pero eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El que nos vienen anunciando, que si no aparece el dinero necesario, pues vamos a tener que cortar los subsidios que impactan a muchas personas. Pero ¿no será eso lo que debemos realmente que el país sienta para que entendamos que el asistencialismo que venimos viviendo? Yo me hago una pregunta que es tremendamente dura, pero es: ¿qué incentivo tiene una persona que parada en el semáforo de la 33,56 haciendo malabares se gana 25 o 30 mil pesos diarios, pero tiene la salud gratis, tiene el colegio o la escuela de sus hijos gratis, le alimentan el muchacho? ¿Qué interés tiene en emplearse por un salario mínimo? No, ninguno. Ninguno. Entonces, yo creo que ahí hay problemas de fondo que los tenemos que resolver entre todos. Pero todos es todos, no los empresarios por aquí y, como la gente dice, el estrato 1 o -1 por allá. No, es que aquí todos tenemos que poner. Y ese para mí es de los temas que más
dificultad de futuro nos podemos plantear. Aparentemente el empresario va a quedar feliz si el gobierno retira la reforma. El doctor ya nos acaba de explicar que no siempre va a ser la solución, no. Porque el retirar la reforma puede traer peores problemas que el dejarla, para que de una u otra forma va a solucionar. O sea, digamos que la perspectiva es que el gobierno del presidente Duque va a ser un facilitador de la dinámica económica del país para los próximos 4 o 5 años. Yo diría que sí, en su planteamiento básico. Lo que yo tampoco siento es que quienes lo debieran estar acompañando lo estén acompañando. Entonces, ese riesgo de incertidumbre es muy, muy fuerte para el empresario, porque no sabemos realmente hasta dónde va a haber el acompañamiento para eso que fue el planteamiento del presidente Duque. Y en los últimos 2 minutos, doctor, ¿cómo ve el empresario santanderiano? ¿Cómo ve Santander región? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se imagina ese 2019? ¿Vamos a seguir creciendo donde estamos creciendo? ¿Vamos a entrar en nuevas áreas? ¿Qué le puede esperar a nuestra región? A ver, yo tengo una preocupación sectorial. Y es, en Santander la salud pesa mucho. Sí, señor. Y el sistema de salud del país está pasando por unas dificultades grandes, de un fatuto desfinanciamiento. No quiero, por falta de tiempo, ir a la causalidad. Claro. Pero lo que sí creo es que al departamento, si el sistema no logra que le den la mano como sistema, el impacto sobre la ciudad y la región puede ser muy fuerte, porque nosotros tenemos aquí un alto porcentaje de la buena salud del país, claro, concentrada aquí, y uno ya ve a todos los grandes jugadores del sector, por lo menos empezando a sentir las dificultades del sistema. Eso me preocupa de la región. Creo que hay otro campo sobre el cual nosotros estamos teniendo importancia. Mira el mundo de los palmeros. También están pasando por un momento de precios internacionales supremamente delicados, con una coyuntura interna del gremio que es inentendible, y es como lo que se llama la cesión que es el fondo que el dinero que se le aporta al fondo de estabilización del precio de la palma. Quienes importan aceite no pagan la cesión y entonces exportan y entonces les subsidian el precio de exportación, y eso le está haciendo un daño inmenso a los palmicultores. Entonces, y ellos también tienen un impacto importante en la región. Entonces, y a la hora que... Construcción. Yo creo que la construcción debe mejorar un poco, no a los niveles que debiera, y va a depender también de qué pasa un poco con la reforma tributaria impactando esto. Pero el otro que sufriría muchísimo sería la avicultura, a la hora que hubiera pasado el tema del IVA sobre la canasta familiar por el impacto sobre el pollo y el huevo. Entonces, ese entorno no está fácil, pero de nuevo creo que ese es lo que vivimos todos, no importa el sector. Yo creo que si tú conversas con cualquier empresario, él ve dificultades, pero si puede ser mi grano de arena a ese tema, eso nunca va a ser distinto. Siempre vamos a tener esos elementos de incertidumbre, siempre, de aquí para adelante. Será el uno, será el otro, pero ese es el terreno en que los empresarios nos tenemos que mover, y ese es la razón por la cual nos pagan. Por eso es que tenemos derecho al lucro, porque nos tenemos que mover en un mundo de riesgo. Y que genera a su vez la adrenalina en los negocios. Claro, ¿sí? Pero es que yo digo, ¿a cuenta de qué yo puedo ganar dinero si no arriesgo nada? ¿A cuenta de qué? De acuerdo, eso es la mejor explicación de todo. Pues doctor, han pasado casi 48 minutos, es un tiempo insuficiente para aprovechar su presencia, pero sabemos que muchas inquietudes positivas quedaron para el empresariado
sobre todo mucho acerca a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro, para lo cual debemos prepararnos desde ahorita o por lo menos ser conscientes de lo que tenemos que mejorar en cada una de nuestras empresas, de nuestros objetivos y de nuestro desempeño. Siempre agradecido por sus palabras, por sus aportes y desde luego siempre bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, Germán. Muy amable. A todos ustedes los esperamos para una versión más de Sala de Juntas el próximo lunes a las 9:30 de la noche. Con repetición los sábados a las 9:30 de la noche. Mi eterna y constante invitación. No olvides que siempre, siempre en la vida existe al menos una razón para ser profundamente feliz. Buenas noches y que descansen.